¿Alguna vez has entrado en un lugar y sentido que algo no estaba bien? No todos los espacios son neutros. Algunos pueden ser espiritualmente peligrosos. En Efesios 5:11 se nos advierte: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Hay sitios donde la presencia de Dios no es bienvenida y donde las tinieblas encuentran terreno fértil para operar. Hoy exploraremos 5 lugares que todo cristiano debe evitar, no solo para proteger su fe, sino también para resguardar su alma. Si alguna vez has sentido que ciertos entornos afectan tu relación con Dios, este video es para ti. Mantente atento, porque podrías estar expuesto sin siquiera darte cuenta. El mundo espiritual es real, más de lo que muchos imaginan. No se trata solo de lo que vemos con nuestros ojos, sino de lo que opera en lo invisible. A lo largo de la historia, el enemigo ha intentado seducir a la humanidad con promesas de poder, conocimiento oculto y experiencias sobrenaturales, pero la Biblia es clara cuando advierte que todo lo que no proviene de Dios conduce a la oscuridad. En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor da una advertencia contundente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas palabras no son simbólicas ni están sujetas a interpretación. Son una advertencia directa contra los peligros que acechan a quienes se acercan a prácticas ocultistas, muchas veces sin comprender la magnitud de lo que están haciendo. Desde tiempos antiguos, el hombre ha sentido una fascinación por lo desconocido, por lo prohibido, por lo que promete respuestas sin la necesidad de fe o comunión con Dios. El pueblo de Israel no fue la excepción. Una y otra vez, Dios les advirtió que no se contaminaran con las prácticas de los pueblos paganos. Pero el deseo de experimentar lo sobrenatural, sin sometimiento al Creador, los llevó a su propia ruina. En el libro de 1 Samuel encontramos la historia del rey Saúl, un hombre que al inicio de su reinado caminaba bajo la dirección de Dios, pero que debido a su desobediencia terminó alejándose de su presencia. Cuando sintió que Dios ya no le respondía, en lugar de arrepentirse y buscarlo con un corazón humilde, recurrió a la adivinación, consultando a la famosa pitonisa de Endor. En 1 Samuel 28, 7, 8, leemos cómo Saúl, desesperado, disfrazó su identidad y buscó a la médium para que invocara el espíritu de Samuel. Lo que parecía una solución se convirtió en su sentencia de muerte. Dios ya lo había advertido. Aquellos que buscan respuestas en fuentes ajenas a Él solo encontrarán juicio y destrucción. El enemigo no cambia su estrategia, solo la adapta a cada época. En la actualidad, el acceso a lo oculto está más normalizado que nunca. Desde supuestas prácticas inofensivas como la lectura del tarot, la astrología y la consulta de médiums, hasta rituales más oscuros, disfrazados de espiritualidad moderna, la sociedad ha abrazado lo que Dios condena. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "es solo un juego", "es solo curiosidad" o "no es tan malo"? Lo mismo pensaron Eva y Adán cuando fueron tentados en el Edén. Génesis 3:6 describe cómo la serpiente convenció a Eva de que el fruto prohibido no solo era bueno para comer, sino que la haría como Dios, conociendo el bien y el mal. El pecado siempre se disfraza de algo atractivo, pero su fin es la muerte. Hoy en día, las prácticas ocultistas han cambiado de apariencia, pero no de propósito. Muchas personas han caído en la trampa de los llamados rituales de manifestación, creyendo que pueden atraer poder, amor o riqueza, con afirmaciones y decretos que en realidad están abriendo puertas al enemigo. Otros han sido seducidos por el espiritismo, creyendo que pueden hablar con seres queridos fallecidos.
sin saber que la Biblia revela claramente que los muertos no tienen contacto con el mundo de los vivos y que todo intento de comunicación con ellos es una mentira demoníaca. En Eclesiastés 9:5 se nos dice que los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Todo lo que no proviene de Dios es un engaño y todo engaño tiene un costo. Uno de los mayores peligros de estos lugares no es solo lo que sucede en ellos, sino el efecto que pueden tener en quienes los visitan. Muchos entran por curiosidad y salen con una atadura espiritual que no comprenden. Hay testimonios de personas que tras asistir a sesiones de espiritismo o consultar con videntes, comenzaron a experimentar pesadillas, opresión espiritual y ataques inexplicables en su vida. Lo que parecía inofensivo se convirtió en una puerta abierta al enemigo. En Marcos 5 encontramos la historia del endemoniado gadareno, un hombre poseído por una legión de demonios que vivía en los sepulcros, aislado y atormentado. Jesús lo liberó con una sola palabra, demostrando que ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir el poder de Dios. Pero lo más impactante de esta historia es cómo comenzó. Este hombre no nació poseído, sino que en algún punto de su vida se abrió a la opresión demoníaca. Lo mismo sucede hoy. La oscuridad no se apodera de una persona de un día para otro. Primero se filtra con pequeñas concesiones, con curiosidad, con la idea de que no tiene nada de malo. Pero lo que comienza como una simple visita a un lugar espiritualmente peligroso puede terminar en una atadura de la que solo Cristo puede liberar. Efesios 4:27 nos advierte: ni deis lugar al diablo. Esta no es solo una advertencia simbólica, sino un recordatorio de que cada decisión que tomamos tiene consecuencias espirituales. Muchas personas creen que porque han asistido a la iglesia o porque oran ocasionalmente están inmunes a estos peligros. Pero la realidad es que incluso los cristianos pueden ser influenciados si se alejan de la verdad y bajan la guardia. La Biblia nos enseña que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Su estrategia nunca es obvia. Él no se presenta con cuernos y un tridente, sino con sutilezas, con engaños disfrazados de verdad. Hoy en día muchas personas han sido seducidas por la espiritualidad moderna, creyendo que pueden mezclar enseñanzas cristianas con prácticas esotéricas. Pero Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. O pertenecemos al reino de Dios o estamos jugando con fuego. Lo más peligroso de estos lugares no es solo lo que sucede allí, sino lo que representan. Un alejamiento de la protección de Dios. Cuando el pueblo de Israel insistió en seguir prácticas ocultistas, Dios los entregó a las consecuencias de sus propias decisiones. Lo mismo ocurre hoy en día. La protección de Dios es real, pero si alguien decide voluntariamente caminar en caminos de oscuridad, no puede sorprenderse cuando la luz de Dios se aparta. Pero hay esperanza. Así como Jesús liberó al endemoniado gadareno, también puede liberar a cualquiera que haya caído en la trampa del ocultismo. No importa qué tan profundo alguien haya caído, la sangre de Cristo tiene poder para romper toda cadena. En Juan 8:36, Jesús declaró: si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. No hay atadura demasiado fuerte, ni engaño demasiado profundo que Él no pueda deshacer. Dios nos llama a la santidad, a caminar en la luz y a alejarnos de todo lo que contamina el alma. Hoy es el momento de decidir a quién serviremos, si al Dios vivo o a las tinieblas disfrazadas de luz. La decisión es nuestra, pero las consecuencias
también lo son. El enemigo no solo opera en lo oculto, sino también en lo visible, en lo que el mundo ha normalizado y aceptado sin cuestionar. La inmoralidad no es un accidente ni un simple error. Es un sistema diseñado para alejar a las personas de Dios, atraparlas en placeres pasajeros y cegarlas ante la verdad. La palabra de Dios nos advierte en 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta advertencia no es cultural ni temporal. Es un principio inmutable del reino de Dios. Desde los tiempos de Sodoma y Gomorra, el pecado sexual ha sido una de las principales estrategias del enemigo para corromper naciones enteras. Génesis 19 describe la perversión que gobernaba aquellas ciudades y cómo Dios trajo juicio sobre ellas debido a su maldad. En aquel entonces, la inmoralidad no solo era tolerada, sino celebrada, al igual que ocurre en el mundo actual. No es casualidad que la degradación moral siempre traiga consigo la destrucción. No se trata solo de actos aislados, sino de un ambiente, un sistema, un entorno que atrapa el alma y endurece el corazón. Las Escrituras revelan que aquellos que permanecen en estos lugares se exponen a algo más que tentaciones. En Proverbios 7 se describe a un joven que, por falta de discernimiento, entra en el territorio de la mujer adultera. Con palabras persuasivas lo rindió, con la suavidad de sus labios lo sedujo. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Proverbios 7, 21 a 22. La advertencia es clara. Hay caminos que parecen inofensivos, pero su final es la muerte. No es casualidad que quienes habitan en estos ambientes pierdan su sensibilidad espiritual. Lo que antes causaba convicción de pecado pronto deja de parecer grave. Lo que antes generaba rechazo se convierte en parte de la rutina. La fornicación, el adulterio y toda forma de lujuria no son simplemente actos individuales, sino trampas diseñadas para esclavizar. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando una persona persiste en la inmoralidad, llega a un punto en el que Dios la entrega a sus propios deseos, permitiendo que la corrupción de su propio corazón la consuma. Este es el mayor juicio que alguien puede recibir en vida. Perder la capacidad de percibir el peligro, endurecerse hasta el punto en que la voz del Espíritu Santo ya no sea audible. No hay neutralidad en estos lugares. Efesios 5:3 declara: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No solo se trata de evitar el pecado en sí, sino de no estar en un ambiente donde este es celebrado. Muchos creen que pueden resistir, que pueden mantenerse firmes incluso rodeados de tentación, pero la Escritura advierte lo contrario. En primera epístola a los Corintios 15:33 se nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es cuestión de fuerza de voluntad, es un principio espiritual. Aquello a lo que te expones eventualmente te transforma. El enemigo ha perfeccionado la estrategia de hacer que el pecado parezca inofensivo. Lo que antes era considerado vergonzoso, ahora es exaltado como libertad y empoderamiento. Pero la Biblia no cambia. Isaías 5:20
advierte sobre aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. La redefinición de la moralidad no cambia la verdad de Dios. Lo que Él declaró como pecado sigue siendo pecado, sin importar cuán aceptado sea por la sociedad. En la historia de José se nos muestra el único camino seguro ante la tentación: huir. Génesis 39:12 relata que cuando la esposa de Potifar intentó seducir a José, él dejó su manto en las manos de ella y huyó y salió. No intentó negociar, no se quedó en el lugar del peligro, simplemente huyó. La escritura es clara en 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. No se trata de enfrentar la tentación con lógica o voluntad propia, sino de evitar el ambiente donde ésta prospera. Los efectos de habitar en estos lugares no son solo morales, sino espirituales. 1 Tesalonicenses 4:7 nos recuerda que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La pureza no es una opción, es un mandato. Aquellos que ignoran esta verdad no solo se ponen en peligro a sí mismos, sino que también afectan su comunión con Dios. El rey David es un ejemplo de cómo un solo momento de descuido puede cambiar el destino de una persona. En 2 Samuel 11 leemos cómo David, en lugar de estar en la batalla donde debía estar, permaneció en su palacio y cayó en el pecado con Betsabé. Un solo instante de complacencia abrió la puerta a una cadena de pecados y consecuencias que marcaron su vida. No hay pequeñas concesiones en el área de la inmoralidad. Cualquier apertura es suficiente para que el enemigo siembre destrucción. El llamado es claro: no se puede jugar con el pecado y salir ileso. Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los ambientes de inmoralidad no son solo escenarios de pecado, sino terrenos de siembra para la destrucción. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corinto con una instrucción contundente: huyan de la inmoralidad sexual. Primera epístola a los Corintios 6:18. No les dijo que fueran fuertes ni que resistieran, sino que huyeran. Este es el mandato divino para todos aquellos que desean caminar en santidad. Los lugares donde la impureza gobierna no solo afectan a quienes participan activamente en el pecado, sino también a quienes simplemente se exponen a ellos. La Escritura nos llama a hacer luz en un mundo de tinieblas, pero nunca nos ordena entrar voluntariamente en lugares donde la oscuridad es celebrada. 2 Corintios 6:14 nos recuerda: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es clara: ninguna. Cada persona decide qué tipo de atmósfera permitirá en su vida. La santidad no es negociable para aquellos que han sido llamados por Dios. Tito 2:11-12 nos recuerda que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No hay concesiones en la lucha por la pureza. Cada elección, cada lugar, cada ambiente al que una persona se expone influye en su caminar espiritual. La fidelidad a Dios no se demuestra solo en las grandes decisiones, sino en los detalles diarios. En Apocalipsis 22:14-15 se nos muestra el destino final de los que eligen la inmoralidad sobre la santidad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
El tiempo de decidir es ahora. No hay justificación válida para permanecer en lugares donde la pureza es pisoteada. El mandato de Dios es claro: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. El mundo ha cambiado, pero la batalla espiritual sigue siendo la misma. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha utilizado estrategias sutiles para infiltrarse en la mente de las personas y alejarlas de Dios. Hoy, esas estrategias han encontrado un terreno fértil en la tecnología, en el entretenimiento y en las plataformas digitales que consumen la atención de millones. No se necesita entrar físicamente en un lugar para exponerse a la influencia de las tinieblas. Basta con abrir una pantalla y dar acceso a contenido que contamina el espíritu. La Biblia es clara cuando advierte en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entra en la mente, lo que se permite en el corazón, eventualmente se convierte en parte del ser. La mayor trampa del mundo moderno no es la persecución abierta contra la fe, sino la normalización de lo que Dios condena. Películas, series, música y redes sociales han sido diseñadas para hacer que el pecado parezca atractivo, aceptable e incluso necesario. Lo que en otra época habría sido rechazado de inmediato, ahora se ha convertido en parte de la cultura cotidiana. Isaías 5:20 advierte sobre este engaño: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No es casualidad que los valores que alguna vez fueron fundamentales hoy sean ridiculizados, mientras que lo inmoral es exaltado como progreso. Las Escrituras revelan que la batalla espiritual se libra en la mente antes de manifestarse en acciones. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que una persona consume constantemente moldea su manera de pensar. Si lo que entra es perversión, incredulidad y rebeldía contra Dios, lo que saldrá será confusión, apatía espiritual y desobediencia. La tecnología ha facilitado el acceso a influencias que antes requerían esfuerzo para buscar. Ahora, con un solo clic se puede acceder a contenido que exalta el pecado y menosprecia la santidad. Las redes sociales han amplificado esta influencia. Se han convertido en templos modernos donde se rinde culto a la vanidad, al materialismo y a la autoidolatría. En 2 Timoteo 3:1-2 se nos advierte sobre los tiempos finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta profecía describe con precisión el espíritu que domina gran parte del contenido digital. La obsesión por la apariencia, la búsqueda constante de aprobación y la necesidad de validación a través de seguidores y reacciones han desplazado la identidad que solo Dios puede dar. El peligro no está solo en lo evidente, sino en lo sutil. Muchas veces lo que parece inofensivo es lo que más contamina. Un mensaje disfrazado de entretenimiento, una narrativa aparentemente insignificante, puede sembrar semillas de duda y relativismo moral. Génesis 3:1 muestra cómo la serpiente engañó a Eva, no con un ataque directo, sino con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El enemigo sigue usando la misma táctica. No niega la verdad de Dios de manera abierta, sino que la cuestiona, la tergiversa
y la mezcla con mentiras hasta hacerla irreconocible. El contenido que se consume determina la sensibilidad espiritual. Aquellos que se exponen constantemente a mensajes contrarios a la palabra de Dios comienzan a experimentar un endurecimiento del corazón. Efesios 4:18 lo describe como un oscurecimiento del entendimiento, una insensibilidad progresiva hacia lo que es santo. Lo que antes provocaba convicción de pecado eventualmente deja de incomodar. Lo que antes era impensable se vuelve parte de la rutina. Este es el verdadero peligro de los contenidos contaminantes. No solo ofrecen un mensaje erróneo, sino que transforman la percepción de la realidad. Los medios de comunicación no solo informan, sino que modelan creencias. Se presentan como neutrales, pero en realidad están diseñados para promover ideologías específicas. Muchas de las producciones más populares han sido creadas con el propósito de debilitar la fe, ridiculizar la moral cristiana y exaltar un estilo de vida contrario a Dios. En Colosenses 2:8 se nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La mayor amenaza para la fe no siempre es un ataque directo, sino la exposición constante a un sistema de pensamiento que se opone a Dios. La música también ha sido utilizada como un canal de influencia espiritual. Desde tiempos antiguos el sonido ha tenido un efecto poderoso en el ser humano. En 1 Samuel 16:23 se nos muestra cómo la música que David tocaba podía calmar el espíritu atormentado de Saúl. Así como la música puede traer paz y liberación, también puede ser utilizada para sembrar ansiedad, rebeldía y opresión espiritual. Muchas canciones, aunque parecen solo entretenimiento, están impregnadas de mensajes que exaltan el pecado y promueven actitudes contrarias a la voluntad de Dios. El entretenimiento sin filtro es una puerta abierta a la influencia del mundo. Filipenses 4:8 establece un principio claro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que una persona elige consumir es lo que terminará dominando su pensamiento y su corazón. El tiempo es un recurso que no puede recuperarse. Efesios 5:16 nos llama a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Cada momento que se invierte en contenido que no edifica es un momento que se pierde para el propósito de Dios. Muchos han caído en la trampa de la distracción, pasando horas en entretenimiento vacío, mientras su vida espiritual se debilita. Lo que comienza como una simple distracción se convierte en un hábito, y lo que se convierte en un hábito termina definiendo el destino de una persona. La idolatría moderna no siempre tiene la forma de estatuas o templos físicos. En muchos casos se manifiesta en la devoción a figuras públicas, influencers y celebridades que han reemplazado la voz de Dios en la vida de muchas personas. Jeremías 17:5 advierte: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. La dependencia de la aprobación humana, la búsqueda de identidad en tendencias y la obsesión por lo efímero han desviado el enfoque de lo eterno. La solución no es el aislamiento, sino la sabiduría para discernir lo que edifica y lo que destruye. Primera Tesalonicenses 5:21-22 instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No todo contenido es dañino, pero la falta de discernimiento puede llevar a aceptar lo que sutilmente aleja de Dios. El enemigo sabe que no puede arrebatar el propósito de Dios en la vida de una persona,
pero puede distraerla lo suficiente para que nunca lo cumpla. Lucas 21:34 advierte: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La distracción es una de las armas más efectivas para neutralizar la fe. Cada elección, cada contenido, cada plataforma que se permite en la vida tiene un impacto. La santidad no es solo cuestión de acciones, sino de pensamientos, de influencias y de atmósfera. Dios ha llamado a su pueblo a ser apartados, a ser luz en medio de la oscuridad. No hay espacio para concesiones cuando se trata de proteger la comunión con Él. La verdad no cambia, pero el engaño se disfraza. No todo lo que usa el nombre de Dios le pertenece. No toda iglesia, ministerio o movimiento que se proclama cristiano sigue la verdad de las Escrituras. Desde tiempos antiguos, falsos profetas han intentado desviar a los hijos de Dios, mezclando la verdad con la mentira, torciendo las Escrituras para acomodarlas a los deseos de quienes no quieren someterse a la voluntad divina. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas palabras no fueron dichas como una posibilidad remota, sino como una advertencia urgente. No es suficiente con asistir a un templo o escuchar un mensaje religioso. Es necesario discernir si ese lugar está realmente bajo la autoridad de Dios o si es solo una apariencia vacía, sin la presencia del Espíritu Santo. Las Escrituras revelan que no es una novedad que líderes espirituales se aparten de la verdad y arrastren a otros con ellos. En Jeremías 23:16 el Señor declara: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Muchos hablan en nombre de Dios, pero no han sido enviados por Él. La mayor estrategia del engaño no es destruir la fe abiertamente, sino corromperla desde adentro, introducir pequeñas distorsiones hasta que la verdad quede irreconocible. Un pequeño cambio en la doctrina, una ligera desviación en la enseñanza, y pronto todo un pueblo está siguiendo un evangelio que ya no es el de Cristo. El apóstol Pablo enfrentó este problema en la iglesia primitiva y dejó advertencias contundentes. En Gálatas 1:8 escribió: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No se trata solo de errores humanos, sino de desviaciones deliberadas que llevan a las personas lejos de la salvación. Un evangelio diluido no es el evangelio. Un mensaje que omite el llamado al arrepentimiento, que reduce a Dios a un simple facilitador de deseos personales, que promueve bendición sin transformación, no es el mensaje de Cristo. Los falsos maestros no se presentan como enemigos de la fe, sino como aliados. Hablan con elocuencia, citan las Escrituras, construyen grandes congregaciones, pero en su interior hay corrupción. 2 Pedro 2:1 advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que usa el nombre de Dios está guiado por su Espíritu. El peligro no está solo en lo que se dice, sino en lo que se omite. Muchos lugares que se llaman cristianos han dejado de predicar sobre el pecado, el juicio y la santidad, reemplazando la verdad por mensajes de motivación que apelan a
las emociones, pero no transforman el espíritu. La predicación de la cruz ha sido sustituida por discursos que prometen éxito y prosperidad sin la necesidad de rendición total a Dios. Pero la Escritura es clara: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. No hay evangelio sin renuncia, no hay redención sin arrepentimiento. Un mensaje que solo consuela, pero no confronta, que solo promete, pero no corrige, ¿no? Es un mensaje incompleto. El enemigo no necesita destruir las iglesias si puede vaciarlas de verdad. En 2 Timoteo 4:3-4 se nos advierte que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. La gente buscará lo que quiere escuchar y muchos líderes estarán dispuestos a ofrecérselo. Pero la fe basada en emociones es frágil. La fe construida sobre promesas vacías se derrumba cuando llegan las pruebas. Solo la verdad de Dios permanece firme ante cualquier tormenta. El engaño no siempre es evidente. Algunas doctrinas falsas no niegan directamente la fe, sino que la contaminan con ideas ajenas a la palabra. Sutilezas que parecen inofensivas, pero que poco a poco desvían el corazón. Un énfasis exagerado en el hombre y no en Dios, en los beneficios y no en el sacrificio, en la comodidad y no en la entrega. Jesús no llamó a sus seguidores a una vida de complacencia, sino a tomar su cruz cada día. Lucas 9:23. Si un mensaje no demanda transformación, si no confronta el pecado, si no llama a vivir en santidad, no es el evangelio de Cristo. La adoración también ha sido corrompida en muchos lugares. Lo que antes era una rendición genuina a Dios, en algunos casos se ha convertido en un espectáculo centrado en el entretenimiento. La música ha dejado de ser un medio para exaltar al Creador y se ha transformado en una industria donde la popularidad pesa más que la presencia de Dios. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración no es un show, no es una herramienta de mercadeo, es una entrega total del corazón a Dios. El peligro de asistir a un lugar donde la verdad ha sido comprometida no se limita a recibir enseñanzas equivocadas. El verdadero riesgo es la insensibilización gradual. Cuando el error se escucha con frecuencia, cuando la ausencia de la presencia de Dios se vuelve normal, cuando la palabra es diluida sin resistencia, el corazón comienza a aceptar lo que antes habría rechazado. La conciencia espiritual se adormece. La convicción de pecado se debilita. La relación con Dios se enfría sin que la persona lo note. Las Escrituras llaman a examinarlo todo y retener solo lo bueno. Primera a los Tesalonicenses 5:21. No se trata de criticar sin razón, sino de evaluar con discernimiento. Un templo puede ser hermoso, una predicación puede ser elocuente, una congregación puede ser numerosa, pero si Dios no está en el centro, todo es en vano. Mateo 15:8 lo expresa con claridad: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es la apariencia lo que define la autenticidad de un lugar, sino la fidelidad a la palabra de Dios. El peligro de los falsos maestros no es solo que se equivoquen, sino que llevan a otros al error. En Mateo 23:13, Jesús denunció a los líderes religiosos de su tiempo con palabras contundentes: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Un liderazgo sin dirección divina no solo se pierde a sí mismo,
sino que arrastra consigo a quienes confían en Él. El llamado es claro. No basta con asistir a cualquier congregación, no basta con escuchar cualquier mensaje. Es necesario discernir, examinar, evaluar si lo que se predica está alineado con la Escritura o si se ha convertido en una mezcla de verdad y error. Jesús dijo en Juan 8:31 a 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no se encuentra en discursos motivacionales, sino en la verdad que transforma y redime. En tiempos donde la confusión reina, la única seguridad está en aferrarse a la palabra de Dios. Nada puede reemplazar la verdad, nada puede sustituir la presencia de Dios. La iglesia de Cristo no es un edificio, no es una marca, no es un negocio. Es un cuerpo santo, apartado, llamado a reflejar su gloria. No hay lugar para la tibieza, no hay espacio para la tolerancia al error. Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Las palabras tienen poder, no son simples sonidos o combinaciones de letras, sino semillas que pueden edificar o destruir, traer vida o muerte, abrir puertas a la bendición o permitir la entrada del enemigo. La Biblia advierte con claridad en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es casualidad que uno de los ataques más sutiles contra la vida espiritual de una persona no venga de amenazas evidentes, sino de ambientes contaminados por el chisme, la crítica, la envidia y la maldad. Lugares donde la conversación no edifica, donde se siembra discordia en lugar de unidad, donde la negatividad es el lenguaje dominante. Se convierten en trampas invisibles que debilitan la fe y apagan el fuego del Espíritu. Las Escrituras revelan que Dios toma en serio cada palabra pronunciada. Jesús declaró en Mateo 12:36 a 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No se trata solo de palabras vacías o sin sentido, sino de la intención detrás de ellas. Lo que se habla revela lo que hay en el corazón, y un ambiente donde la lengua es utilizada para herir, dividir o menospreciar es un ambiente espiritualmente peligroso. Desde tiempos antiguos el enemigo ha usado la palabra como un arma para sembrar destrucción. En el Edén la serpiente no atacó físicamente a Eva, sino que sembró duda con sus palabras. En Génesis 3:1 su estrategia comenzó con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No negó directamente la verdad, pero la torció lo suficiente para hacerla parecer menos absoluta. La misma estrategia sigue vigente hoy. Un ambiente donde se cuestiona la fidelidad de Dios, donde se siembran dudas sobre su justicia, donde se habla mal de los demás, es un terreno fértil para la confusión espiritual. Las palabras no solo afectan a quien las escucha, sino también a quien las pronuncia. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego, capaz de incendiar toda una vida con su influencia destructiva. Un lugar donde constantemente se critica, donde la conversación está llena de murmuración y descontento, moldea el corazón de quienes participan en ello. Lo que comienza como una observación inofensiva se convierte en un patrón de pensamiento, en una actitud que aleja de la humildad y de la dependencia en Dios. En la historia del pueblo de Israel, uno de los pecados más constantes fue la queja. A pesar de haber sido testigos de milagros, su tendencia a hablar contra Dios y contra sus líderes los llevó a perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Números 14, 27 a 29
relata el juicio de Dios sobre aquellos que constantemente murmuraban. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las quejas de los hijos de Israel, que de mí se quejan, he oído. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Su propia negatividad los condenó. La queja y la murmuración no son simples expresiones de insatisfacción, son una manifestación de incredulidad y rebelión contra Dios. La envidia y la crítica también han sido herramientas del enemigo para dividir al pueblo de Dios. En Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés, cuestionando su liderazgo. No fue un ataque directo, sino un comentario sutil que revelaba una actitud de descontento y rivalidad. Dios respondió con juicio inmediato, mostrando que no toma a la ligera las palabras que siembran división. El mismo patrón se repite en muchas congregaciones, familias y círculos de amistad, donde las palabras no son usadas para edificar, sino para desacreditar, para disminuir el valor de los demás, para sembrar discordia en lugar de unidad. Las Escrituras enseñan que aquellos que se deleitan en el chisme y la murmuración terminan atrapados en sus propias palabras. Proverbios 16:28 declara: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. No solo afecta la relación con los demás, sino que corrompe el corazón, endureciendo la sensibilidad espiritual y desviando la atención de lo que realmente importa. Un ambiente donde se celebra la crítica, donde se busca la caída del otro, en lugar de su restauración, donde se habla más de los errores ajenos que de la grandeza de Dios, es un lugar espiritualmente contaminado. El problema no es solo lo que se dice, sino lo que se deja de decir. Santiago 4:17 advierte: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Callar ante la injusticia, permitir que la crítica destruya sin intervenir, ser testigo de la maldad sin levantar la voz, también es una forma de complicidad. Un ambiente donde la verdad es sacrificada para evitar conflictos, donde la corrección se evita por miedo a desagradar, es un ambiente donde el enemigo tiene autoridad para operar. El efecto de estas palabras no se limita al plano natural. Efesios 4:29 instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La atmósfera de un lugar cambia según lo que se habla en él. Un ambiente cargado de palabras negativas, de quejas, de juicios sin misericordia, se convierte en un territorio hostil para la presencia de Dios. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Mateo 15:18. Esto no se limita a lo individual, sino que también se aplica a los lugares donde se cultivan estas actitudes. Un ambiente lleno de contienda, de rumores y de palabras sin amor no puede ser un lugar donde el Espíritu Santo habite con libertad. El llamado de la palabra es claro. Filipenses 2:14-15 exhorta: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La diferencia entre un lugar donde reina la presencia de Dios y uno donde el enemigo tiene influencia no está solo en lo visible, sino en lo que se habla, en la actitud que se fomenta, en la intención detrás de cada conversación. Los que aman la verdad no pueden participar en ambientes donde la mentira es el idioma principal. Proverbios 10:19 advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La prudencia no es solo hablar con cuidado,
sino elegir cuidadosamente los lugares donde se participa en conversaciones. Así como se evita el veneno en la comida, se debe evitar la contaminación espiritual que proviene de palabras sin control. El enemigo usa la palabra para sembrar dudas, pero Dios la usa para traer vida. Proverbios 15:4 declara: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. No se trata solo de evitar el daño, sino de convertirse en un canal de bendición, en alguien que edifica con cada palabra, que transforma ambientes con la verdad de Dios. Cada conversación tiene un efecto, cada palabra deja una marca. Un lugar donde lo que se habla no glorifica a Dios es un lugar donde su presencia no se manifiesta con libertad. El llamado es a alejarse de lo que destruye y a buscar lo que edifica. Salmos 34:13 instruye: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La decisión de participar o no en estos ambientes es personal, pero la consecuencia es espiritual. No hay neutralidad en el uso de la palabra. O se construye o se destruye. O se da vida o se siembra muerte. Y aquellos que deciden permanecer en lugares donde lo que se habla no honra a Dios, inevitablemente verán los frutos de ello en su propia vida. No todos los espacios son neutrales. No todos los lugares permiten la presencia de Dios. Hay ambientes donde su nombre es rechazado, donde su autoridad es desafiada, donde el espíritu de rebelión se manifiesta sin restricciones. La Escritura es clara en 2 Corintios 6:14-15. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No se trata de miedo ni de exageración, sino de reconocer que hay territorios donde la oscuridad domina y donde el creyente no tiene nada que hacer. Desde los tiempos bíblicos, la rebelión contra Dios ha sido una fuerza que arrastra a las multitudes. En Babel, los hombres decidieron construir una torre para desafiar el diseño divino, creyendo que podían alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos. Génesis 11:4 relata su propósito: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No querían depender de Dios, sino exaltarse a sí mismos. El resultado fue la confusión y la dispersión, porque ningún plan basado en la autosuficiencia puede prosperar bajo la voluntad del Altísimo. Las Escrituras advierten repetidamente sobre los lugares y las ideologías que desafían abiertamente la soberanía divina. Salmos 1:1 señala el peligro de caminar, detenerse y sentarse en lugares donde Dios es rechazado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un corazón que permanece en ambientes de incredulidad, donde la fe es ridiculizada y donde la desobediencia es celebrada, no puede salir ileso. No es cuestión de voluntad ni de fortaleza espiritual, es una realidad inmutable de la batalla entre la luz y las tinieblas. En tiempos de Daniel, Nabucodonosor estableció una estatua de oro y decretó que todos debían inclinarse ante ella. No se trataba solo de un acto de idolatría, sino de una demostración de poder humano contra la autoridad de Dios. Daniel 3:5-6 describen el mandato. Al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La presión para conformarse, para someterse a un sistema que excluye a Dios, ha existido en cada generación.
El espíritu de Babilonia sigue vigente. No es solo un imperio antiguo, sino un sistema de pensamiento que persiste hasta el día de hoy. Apocalipsis 18:4 da una advertencia profética. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No es posible servir a Dios y al mismo tiempo apoyar lugares, movimientos e ideologías que se levantan en abierta rebelión contra Él. No hay terreno común entre la verdad y la mentira, entre la obediencia y la rebelión, entre el reino de Dios y los sistemas del mundo. En tiempos de Elías, la nación de Israel había caído en idolatría bajo el reinado de Acab y Jezabel. No solo se adoraban dioses falsos, sino que se perseguía y silenciaba a los profetas del Señor. 1 Reyes 18:21 muestra el desafío de Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La neutralidad no es una opción. Un creyente que permanece en lugares donde Dios es blasfemado, donde el pecado es promovido como virtud, donde se aplaude lo que la Biblia condena, está decidiendo ignorar el llamado de separación que el Señor ha establecido para sus hijos. El enemigo ha perfeccionado la estrategia de hacer que la rebelión parezca un acto de justicia, que la desobediencia parezca valentía, que la oposición a Dios sea vista como iluminación. 2 Tesalonicenses 2:3-4 describen el espíritu del anticristo que busca tomar el lugar de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La agenda de las tinieblas no es solo negar la existencia del Creador, sino usurpar su autoridad, suplantar su verdad, imponer un sistema donde Él no tenga cabida. Los lugares donde Dios no es bienvenido se presentan con muchas caras. Algunos se disfrazan de centros de pensamiento, donde se ridiculiza la fe con argumentos intelectuales diseñados para debilitar la confianza en la Escritura. Otros se visten de activismo, promoviendo agendas que chocan directamente con los principios divinos. Algunos se manifiestan en espacios de entretenimiento, donde la blasfemia es parte de la cultura y donde la moralidad bíblica es vista como un obstáculo para la libertad. La palabra de Dios no deja margen para la confusión. Primera carta a los Corintios 10:21 establece un principio inquebrantable. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay términos medios. No hay compromiso posible entre lo santo y lo profano. Un creyente no puede caminar con Dios y al mismo tiempo permanecer en ambientes donde su nombre es deshonrado. El profeta Isaías denunció a aquellos que desafían abiertamente los mandatos de Dios y celebran el pecado como progreso. Isaías 5:24 describe su destino. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. No es posible caminar con Dios y al mismo tiempo respaldar lugares y sistemas que han decidido rechazarlo. El mayor engaño del enemigo no es solo atraer a las personas a estos ambientes, sino hacerles creer que pueden permanecer en ellos sin ser afectados. La Escritura es clara en 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres. La exposición continua a ideologías contrarias a la fe, la aceptación de filosofías que se oponen a la verdad de Dios, la pasividad ante un sistema que ha decidido excluirlo, eventualmente moldean el corazón y debilitan la convicción. El pueblo de Dios no ha sido llamado a mezclarse con lo profano, sino a ser apartado. 1 Pedro 2:9 describe la identidad del creyente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es posible ser luz si se elige caminar en la oscuridad. No se puede proclamar el reino de Dios mientras se permanece en lugares donde su soberanía es rechazada. El tiempo de la indecisión ha terminado. Josué 24:15 presenta el desafío ineludible. Escogeos hoy a quién sirváis. No hay términos medios, no hay acuerdos con el mundo que sean aceptables. La única opción es permanecer en la verdad o rendirse ante un sistema que ha decidido darle la espalda a Dios. Y aquellos que decidan mantenerse en lugares donde su presencia es rechazada, pronto descubrirán que la luz que una vez brillaba en ellos se habrá apagado sin que siquiera lo noten. No todo lo que parece inofensivo lo es. No todo lo que el mundo aprueba es aceptable para Dios. La batalla espiritual no se libra solo en los momentos de prueba evidente, sino en las decisiones cotidianas, en los ambientes en los que se elige permanecer, en las influencias que se permiten entrar al corazón. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dado advertencias claras sobre los peligros de alejarse de su presencia, pero muchos siguen jugando con fuego, creyendo que pueden caminar cerca del borde sin caer. La verdad es que ningún cristiano puede mantenerse firme en la fe si se expone continuamente a lugares, ideologías y ambientes que desprecian la santidad. El enemigo no necesita destruir de inmediato. Le basta con sembrar distracciones, compromisos sutiles, pequeñas concesiones que con el tiempo terminan apagando la voz de Dios en la vida de una persona. Génesis 4:7 revela un principio espiritual profundo cuando el Señor le advierte a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado nunca se presenta como una amenaza directa, sino como una opción disponible, como algo que parece estar bajo control hasta que la persona se da cuenta de que ha sido dominada por aquello que creyó poder manejar. Las decisiones que se toman no son insignificantes. Cada paso que se da hacia un ambiente donde la presencia de Dios es rechazada es un paso que aleja del propósito divino. En Jueces 16, la historia de Sansón es un recordatorio de cómo un hombre llamado y ungido por Dios puede terminar debilitado cuando insiste en jugar con lo que debe evitar. No fue Dalila quien le quitó su fuerza, fue su propia insistencia en permanecer donde no debía estar. La Biblia dice en Jueces 16:20, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese es el verdadero peligro de ignorar las advertencias de Dios. Llegar a un punto donde la presencia de Dios se ha ido y ni siquiera darse cuenta. El engaño más grande no es la persecución abierta, sino la sutileza del conformismo, la idea de que se puede ser parte del mundo sin ser afectado por él. Romanos 12:2 instruye claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin embargo, muchos han cambiado la transformación por la adaptación, ajustando su fe a lo que el mundo considera aceptable.
permitiendo influencias que lentamente apagan su convicción. La separación no es legalismo, es protección. No se trata de vivir en temor, sino de vivir en sabiduría. Proverbios 4, 14 a 15 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. No se dice que resistas, que seas fuerte, que intentes cambiar el ambiente. La instrucción es clara: no entres. Hay lugares que nunca fueron diseñados para ser parte del camino de un hijo de Dios. Uno de los engaños más peligrosos es la idea de que basta con asistir a la iglesia o leer la Biblia ocasionalmente para contrarrestar los efectos de la exposición constante a ambientes espiritualmente dañinos. Pero la fe no es solo cuestión de lo que se hace dentro de un templo, sino de las decisiones que se toman cada día. En Apocalipsis 3:16, Jesús da una advertencia contundente: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay término medio en la vida espiritual. No se puede caminar con Dios y al mismo tiempo aferrarse a lo que Él ha llamado a dejar atrás. El peligro no siempre se presenta con señales de advertencia. A veces pues se disfraza de oportunidad, de entretenimiento, de una conversación inofensiva, de un pensamiento que parece razonable. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. El engaño más efectivo no es el que es obvio, sino el que parece seguro. La única forma de no caer en esa trampa es mantenerse firmemente anclado en la palabra de Dios, permitiendo que su verdad sea el filtro a través del cual se evalúa cada ambiente, cada influencia, cada decisión. El mundo ha cambiado, pero la naturaleza del pecado sigue siendo la misma. Lo que antes se consideraba impensable ahora es normal. Lo que una vez se reconocía como peligroso ahora es celebrado. Pero Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su santidad no se adapta a la cultura. Su verdad no cambia con el tiempo. Los que han sido llamados por Dios no pueden permitirse vivir con los mismos estándares del mundo. En Efesios 5:8 se nos recuerda: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No se trata solo de evitar ciertos lugares, sino de abrazar completamente la identidad de aquellos que han sido apartados para Dios. Cada persona toma sus propias decisiones, pero cada decisión tiene consecuencias. Gálatas 6:7 deja claro este principio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Permanecer en lugares donde la presencia de Dios no está, no es solo una cuestión de elección personal, sino de destino. No se puede sembrar exposición a lo que es contrario a Dios y esperar cosechar crecimiento espiritual. El llamado es claro. 2 Corintios 6:17 ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación no es una opción, es un mandato divino. No se puede servir a Dios a medias, no se puede caminar en santidad mientras se mantiene una conexión con lo que contamina el espíritu. Las decisiones que se tomen hoy determinarán el destino espiritual mañana. Josué 24:15 presenta el desafío ineludible. Escogeos hoy a quién sirváis. No se puede posponer la obediencia, no se puede negociar con la verdad. Cada ambiente en el que se permanece, cada palabra que se escucha, cada lugar que se permite influenciar el corazón, está moldeando el futuro. Dios sigue llamando a su pueblo a la separación, a la santidad, a una vida donde su presencia no sea compartida con las tinieblas. La pregunta no es si los lugares espiritualmente peligrosos existen, sino si se está dispuesto
a tomar la decisión de alejarse de ello. No hay atajos en la vida cristiana. No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Y los que insisten en permanecer en lugares donde Él no habita, pronto descubrirán que su voz, que una vez fue clara, se ha vuelto solo un eco lejano.